Hola, mi nombre es Carmela Sánchez y tengo 71 años. Sé que a mi edad debería estar tranquila disfrutando mis últimos días en paz, pero hay algo que me ha perseguido durante más de 6 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. Es una historia sobre el hombre más poderoso de México, sobre el presidente que dividió al país en dos, sobre Andrés Manuel López Obrador. Pero no voy a hablarles del AMLO que ustedes conocen. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que caminaba solo por las noches en su rancho, del hombre que casi nadie vio realmente. Mi nombre es Carmela Sánchez. Nací en 1953 en un ejido pequeño cerca de Palenque, Chiapas. Crecí en la pobreza absoluta como tantos en esa región olvidada del país. Mi papá era jornalero y mi mamá vendía tamales en el mercado. Éramos 8 hermanos y yo era la tercera. Desde muy chica aprendí a cocinar, a limpiar, a cuidar a mis hermanos menores mientras mis papás trabajaban de sol a sol. La escuela fue un lujo que solo pude tener hasta los 10 años. Después de eso, solo trabajo. Cuando tenía 20 años, en 1973, me casé con un hombre del pueblo. Tuvimos 3 hijos. Mi esposo trabajaba en la milpa y yo seguía haciendo lo mismo que mi mamá, vendiendo comida en el mercado de Palenque. La vida era dura pero honesta. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente para comer y un techo sobre nuestras cabezas. En 2006, mi esposo murió de un infarto mientras trabajaba bajo el sol. Tenía apenas 53 años. Quedé viuda con mis hijos ya adultos, pero sin pensión, sin ahorros, sin nada más que mis manos para trabajar. Mis hijos me ayudaban como podían, pero todos tenían sus propias familias que mantener. Yo seguía vendiendo tamales, pero la competencia era mucha y las ganancias cada vez menores. Fue en febrero de 2018 cuando todo cambió. Yo tenía 65 años y estaba cansada, con dolores en las rodillas de estar parada todo el día, con las manos agrietadas de tanto hacer masa. Una vecina me contó que había trabajo en un rancho cerca de Palenque. Decía que pagaban muy bien y que necesitaban empleada de limpieza y cocina, alguien discreta, trabajadora, que supiera preparar comida tradicional de Tabasco y Chiapas. Me arreglé lo mejor que pude con mi ropa más decente y fui a la entrevista. El rancho estaba como a 40 minutos de Palenque, por un camino de terracería que serpenteaba entre la selva. Era un lugar enorme con varios edificios, jardines bien cuidados y una seguridad impresionante. Había hombres armados en la entrada, cámaras por todos lados, bardas altas. Toqué el timbre temblando de nervios. Me abrió un hombre de unos 50 años, serio, con lentes oscuros a pesar de que estábamos bajo techo. Me hizo pasar a una oficina pequeña y me entrevistó durante casi 2 horas. Me preguntó de dónde venía, qué sabía hacer, si tenía familia en Palenque, si sabía leer y escribir, si podía guardar secretos. Esa última pregunta me pareció extraña, pero respondí que sí, que yo era muy discreta. Él me miró fijo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que este rancho era diferente, que el dueño era una persona muy importante, muy pública, muy reconocida, que necesitaban empleados que entendieran que lo que pasara dentro de esas paredes debía quedarse ahí para siempre. Asentí sin entender completamente a qué se refería. Entonces me dijo el nombre. Vas a trabajar para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sentí que el corazón se me detenía. López Obrador, el López Obrador, el político más famoso de México, el que había perdido las elecciones en 2006 y 2012, el que estaba a punto de ganar la presidencia en 2018. Yo había escuchado de él en las noticias, había visto sus mañaneras cuando pasaba frente a las televisiones en las tiendas. Era un hombre polémico. Algunos lo amaban con devoción casi religiosa, otros lo odiaban con la misma intensidad, pero para mí era solo un político lejano, alguien que vivía en un mundo completamente diferente al mío.
El hombre que me entrevistaba sonrió al ver mi reacción. Me dijo que sí, ese López Obrador, pero que dentro del rancho él era simplemente el licenciado, un hombre normal que valoraba su privacidad y necesitaba empleados en quienes pudiera confiar absolutamente. Me ofreció el trabajo. El salario era el triple de lo que ganaba vendiendo tamales. Yo podría ayudar a mis hijos, pagar mis medicinas para la artritis, vivir con dignidad los años que me quedaban. Acepté sin pensarlo 2 veces. Empecé a trabajar el 15 de marzo de 2018. Tenía 65 años recién cumplidos y estaba a punto de entrar en el mundo secreto del hombre que 3 meses después se convertiría en presidente de México. Mi primer día en el rancho de López Obrador fue como entrar a otro mundo. El lugar era mucho más grande de lo que parecía desde la entrada. Había una casa principal de 2 pisos, construida con materiales sencillos pero bien mantenida. Nada ostentoso, nada de lujos excesivos como yo había imaginado que tendría un hombre tan poderoso. Era una casa que podría tener cualquier ranchero próspero de la región. Había también 3 construcciones más pequeñas. Una era para los empleados de seguridad, otra funcionaba como bodega y oficina, y la tercera era donde yo y otros 2 empleados teníamos nuestros cuartos. Mi habitación era pequeña pero limpia, con una cama, un closet, un ventilador de techo y un baño compartido con doña Eloísa, la otra empleada de limpieza que llevaba 2 años trabajando allí. Doña Eloísa tenía unos 60 años, era de Villahermosa, callada, eficiente, y desde el primer día me dejó claras las reglas. Me dijo que el licenciado era buena persona, respetuoso, sencillo en sus gustos, pero que tenía días buenos y días malos. En los días buenos era conversador, preguntaba por nuestras familias, se quedaba en la cocina platicando mientras preparábamos la comida. En los días malos se encerraba en su estudio por horas y no quería que nadie lo molestara, excepto para llevarle café. Me dijo que aprendiera a reconocer qué tipo de día era antes de acercarme a él. También me explicó que el licenciado pasaba temporadas en el rancho, especialmente cuando necesitaba descansar de la Ciudad de México o cuando quería trabajar en sus discursos sin distracciones. A veces se quedaba una semana, a veces un mes entero. Los primeros días me dediqué a vestir a aprender la rutina. Me levantaba a las 4:30 de la mañana. Ayudaba a preparar el desayuno para el licenciado, que siempre bajaba a las 6 en punto. Le gustaba el café muy cargado, plátanos fritos, frijoles negros refritos, huevos revueltos con epazote y tortillas hechas a mano. Nada elegante, nada sofisticado. Comida humilde, de la que se come en las casas del sureste. Era muy particular con su comida. Todo tenía que ser regional, tradicional, sin ingredientes importados o caros, nada de quesos, nada de franceses o vinos europeos. Él quería comer como comía la gente del pueblo. Eso me gustó desde el principio. No era un hombre pretencioso con la comida. Durante esa primera semana apenas lo vi. Él se levantaba temprano, desayunaba rápido mientras leía periódicos y luego se encerraba en su estudio o salía a caminar por el terreno del rancho con su seguridad siguiéndolo a distancia. Regresaba para comer a las 2 de la tarde y luego otra vez al estudio hasta la noche. Cenaba algo ligero alrededor de las 8 y se iba a dormir temprano. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, ayudaba en lo que fuera necesario. Era trabajo duro, especialmente con el calor húmedo de Chiapas, pero me gustaba. El lugar era tranquilo, ordenado, y el salario llegaba puntual cada semana. Fue el sábado de mi segunda semana cuando finalmente tuve mi primera conversación real con él. Ese día no había salido a ningún lado. Se quedó en el rancho leyendo en la terraza que daba al jardín. Yo estaba limpiando las ventanas de la sala cuando él entró a buscar más café. Me vio trabajando y se detuvo. Me preguntó cómo me llamaba. Le respondí que Carmela para servirle. Él sonrió y me dijo que no tenía que hablarle de usted, que con licenciado era suficiente, o simplemente Andrés si me sentía más cómoda.
Me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba en Palenque, si me gustaba trabajar ahí. Le respondí con timidez, todavía nerviosa de estar hablando con alguien tan famoso. Entonces me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que él también había sido pobre, que también había venido de abajo, que sabía lo que era trabajar duro para sacar adelante a la familia. Me contó que de joven había trabajado en el Instituto Indigenista, que había vivido con comunidades indígenas en Tabasco, que había visto la pobreza de cerca y por eso dedicaba su vida a luchar contra ella. Me dijo todo eso con una sencillez genuina, sin arrogancia, sin el tono de político dando discurso. Era como platicar con cualquier persona normal. Esa conversación duró apenas 15 minutos, pero me hizo sentir valorada. No me trató como empleada invisible, me trató como persona. Desde ese día empecé a verlo diferente. No era solo el López Obrador de las noticias, era Andrés, un hombre de carne y hueso que comía frijoles en el desayuno y caminaba descalzo por su casa cuando hacía calor. Durante las siguientes semanas, la rutina continuó. Yo trabajaba, él iba y venía entre el rancho y la Ciudad de México. Cuando estaba en campaña presidencial, pasaba semanas enteras afuera. Cuando volvía, siempre lucía cansado, con ojeras profundas, pero nunca se quejaba. Pero había algo que empecé a notar, algo que no cuadraba. Por las noches, cuando todos dormían, yo escuchaba pasos en el jardín. Eran pasos lentos, constantes, que iban de un lado a otro. Al principio pensé que era algún guardia de seguridad haciendo rondas, pero los guardias patrullaban en parejas y esos pasos eran de una sola persona. Una noche me levanté para ir al baño y vi una figura caminando sola por el jardín. Era el licenciado. Eran las 2 de la mañana. Caminaba con las manos atrás, la cabeza inclinada, como sumido en pensamientos profundos. No había guardias cerca. Estaba completamente solo bajo la luz de la luna. Me quedé parada junto a la ventana observándolo. Caminó durante casi una hora, de un extremo al otro del jardín, sin detenerse. No era un paseo recreativo. Era el caminar de alguien que no puede dormir, de alguien que carga un peso enorme en la mente. Al día siguiente, le pregunté a doña Eloísa si el licenciado tenía problemas para dormir. Ella me miró seria y me dijo que mejor no hiciera preguntas, que cada quien tenía sus razones para hacer lo que hacía, que nosotras estábamos ahí para trabajar, no para meternos en la vida privada del patrón. Pero yo no podía dejar de notar cosas. Durante el desayuno, el licenciado tenía ojeras profundas. Tomaba taza tras taza de café como si necesitara la cafeína para funcionar. A veces se quedaba mirando al vacío con la taza en la mano, perdido en pensamientos que claramente lo atormentaban. Cuando se daba cuenta de que yo lo observaba, sonreía y hacía algún comentario sobre el clima o preguntaba por mis hijos. Volvía a ser el Andrés amable de siempre. Pero yo había visto ese momento de vulnerabilidad, esa expresión de peso insoportable. En mayo de 2018, faltando un mes para las elecciones presidenciales, el rancho se transformó. Empezaron a llegar visitantes, políticos, empresarios, periodistas, todos queriendo hablar con el hombre que todas las encuestas daban como ganador seguro. La casa se llenó de reuniones, de conversaciones intensas, de estrategias y planes. Doña Eloísa y yo trabajábamos sin parar preparando comida para los visitantes, limpiando constantemente, asegurándonos de que todo estuviera perfecto. El licenciado era el anfitrión amable, escuchaba a todos, tomaba notas, pero mantenía cierta distancia. Era cortés, pero no cálido con los visitantes. Una tarde, mientras yo servía café en una reunión, escuché parte de una conversación que me inquietó. Había 5 hombres en traje sentados alrededor de la mesa con el licenciado. Hablaban sobre control de medios, sobre cómo manejar a la prensa crítica cuando ganara la presidencia, sobre estrategias para silenciar voces opositoras. Uno de los hombres en traje
Decía que era necesario tener control total del mensaje, que no podían permitir que periodistas vendidos a la oposición destruyeran el proyecto. Otro hablaba sobre la importancia de neutralizar a ciertos gobernadores que podrían causar problemas. El licenciado escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé de servir el café y salí de la habitación, sentí un escalofrío. Esas conversaciones no sonaban como planes de un gobierno democrático, sonaban como planes de control absoluto. Intenté sacudirme esa sensación. Me dije a mí misma que yo no entendía de política, que seguramente era normal ese tipo de conversaciones entre gente poderosa. Esa noche, el licenciado volvió a caminar solo por el jardín, pero esta vez lo hizo con más agitación. Sus pasos eran más rápidos, más nerviosos. Se detenía de repente, se llevaba las manos a la cabeza, luego seguía caminando. Parecía un hombre atormentado por decisiones imposibles. El 1 de julio de 2018 fue el día de las elecciones. El rancho estaba lleno de gente. Llegaron decenas de personas, todos con caras de expectativa. Había televisiones encendidas en varias habitaciones, mostrando los conteos en tiempo real. Doña Eloísa y yo preparamos comida para todos, pero apenas podíamos movernos entre tanta gente. Cuando se anunciaron los resultados preliminares dando como ganador al licenciado con más del 53% de los votos, el rancho explotó en celebración. Había gritos, abrazos, llantos de felicidad. La gente cantaba, brincaba, se abrazaban unos a otros. Era como si hubiera llegado el Mesías. Pero yo observaba al licenciado en medio de todo ese caos y su expresión me desconcertó. No había alegría genuina en su rostro. Había algo más, algo que no podía descifrar. ¿Alivio? ¿Preocupación? ¿Miedo? Sonreía, saludaba, agradecía, pero sus ojos estaban vacíos. Era como si estuviera actuando, representando el papel de ganador feliz. Cuando todos se fueron, cerca de las 2 de la mañana, el rancho quedó en silencio. Yo estaba limpiando la cocina, exhausta después de 20 horas de trabajo continuo. Escuché pasos acercándose. Era el licenciado. Entró a la cocina, fue directo al refrigerador y sacó una cerveza. Se sentó en una de las sillas de la mesa donde normalmente comíamos los empleados. Me miró y me dijo: «Carmela, ¿sabes lo que acabo de hacer?». Le respondí que sí, que había ganado la presidencia, que era el nuevo presidente de México. Él negó con la cabeza. «No», me dijo, «acabo de aceptar la carga más pesada que un ser humano puede cargar. Acabo de convertirme en responsable de 130 millones de almas». Bebió de su cerveza en silencio. Luego continuó hablando, como si necesitara sacar algo que lo ahogaba por dentro. Me dijo que durante años había soñado con este momento, que había trabajado toda su vida para llegar aquí, pero que ahora que lo había logrado sentía un terror que nunca había experimentado. Me habló sobre las expectativas imposibles que la gente tenía de él. Millones lo veían como Salvador, como el hombre que iba a resolver todos los problemas de México en 6 años. Pero él sabía la verdad. Sabía que el país estaba roto de formas que no tenían soluciones fáciles. Sabía que iba a decepcionar a mucha gente. Sabía que iba a tener que tomar decisiones que lo harían odiado por millones. Le pregunté por qué aceptó entonces. ¿Por qué no renunció si sabía todo eso? Él sonrió con tristeza. Me dijo que porque a pesar de todo, él creía que podía hacer la diferencia. Tal vez no podría resolver todo, tal vez decepcionaría a muchos, pero al menos lo intentaría. Al menos daría su vida intentando mejorar las cosas para los pobres, para la gente olvidada como nosotros. Esa conversación duró casi 1 hora. Cuando finalmente se levantó para irse a dormir, me agradeció por escucharlo. Me dijo que necesitaba hablar con alguien que no quisiera nada de él, alguien que simplemente escuchara sin juzgar,
sin pedir favores, sin buscar posiciones en el gobierno. Desde esa noche algo cambió entre nosotros. Yo dejé de ser solo la empleada de limpieza. Me convertí en alguien con quien él podía ser honesto, con quien podía quitarse la máscara del político y ser simplemente Andrés, un hombre de 64 años, cargando el peso del mundo en sus hombros. Los meses siguientes, entre julio y diciembre de 2018, fueron intensos. El licenciado pasaba mucho tiempo en el rancho preparándose para tomar posesión. Llegaban más visitantes que nunca. Políticos buscando puestos, empresarios ofreciendo apoyos, gobernadores pidiendo audiencias. Todos querían algo del próximo presidente. Yo observaba todo desde mi posición invisible. Los empleados domésticos somos como fantasmas para la gente poderosa. Hablan frente a nosotros como si no existiéramos. Dicen cosas que nunca dirían si nos consideraran personas reales. Y yo escuchaba. Escuchaba conversaciones sobre repartición de poder, sobre compromisos políticos, sobre traiciones planeadas. Una tarde de septiembre, mientras limpiaba el estudio del licenciado, encontré un documento olvidado sobre el escritorio. No debí leerlo, lo sé, pero la curiosidad pudo más. Era una lista de nombres con anotaciones al lado. Reconocí algunos nombres, empresarios famosos, políticos conocidos, líderes sindicales. Al lado de cada nombre había palabras como controlable, peligroso, útil, prescindible. Uno de los nombres tenía una anotación que me heló la sangre. Eliminar del juego, demasiado independiente. Cerré el documento rápidamente con las manos temblando. No podía ser lo que estaba pensando. Seguramente eliminar del juego significaba algo político, no literal. Intenté convencerme de eso. Esa noche no pude dormir. Las palabras de ese documento daban vueltas en mi cabeza. ¿Qué tipo de hombre era realmente el licenciado? ¿El político humilde que hablaba de ayudar a los pobres? ¿O algo mucho más oscuro? ¿Alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener el poder? A la mañana siguiente, intenté actuar normal durante el desayuno. El licenciado estaba leyendo el periódico como siempre, tomando su café, comiendo sus frijoles. Me preguntó cómo había dormido. Le dije que bien, mintiendo. Él me miró por encima del periódico con esos ojos penetrantes que tenía y creo que supo que algo me inquietaba, pero no dijo nada. Durante octubre empecé a notar un patrón extraño. 2 veces por semana, siempre los martes y jueves por la noche, llegaba un hombre al rancho. Nunca entraba por la puerta principal. Llegaba en un carro sin placas por la entrada trasera que usaban los proveedores. Era un hombre de unos 50 años, complexión fuerte con cara de pocos amigos. Vestía siempre de negro, nunca sonreía. Ese hombre se reunía con el licenciado en el estudio durante horas. Doña Eloísa me había instruido que cuando ese hombre estuviera en reunión, nosotras no debíamos acercarnos al estudio bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para llevar café. La única excepción era si el licenciado tocaba una campanilla específica que tenía en su escritorio. Una noche de noviembre la curiosidad me ganó. Era martes. El hombre de negro estaba reunido con el licenciado. Yo fingí estar limpiando el pasillo cerca del estudio. Las paredes eran gruesas, pero si pegaba el oído a la puerta podía escuchar fragmentos de la conversación. Escuché al hombre de negro hablando sobre operativos en la frontera norte, sobre control de rutas, sobre eliminación de competencia. El licenciado respondía con preguntas técnicas. Preguntaba sobre tiempos, sobre recursos necesarios, sobre riesgos. No sonaba como una conversación sobre política normal. Sonaba como algo mucho más siniestro. De repente la puerta se abrió. El hombre de negro estaba parado frente a mí con expresión de furia. Me agarró del brazo con fuerza que me dolió. Me jaló hacia dentro del estudio. El licenciado estaba sentado en su escritorio con expresión indescifrable. El hombre de negro me preguntó qué había escuchado.
Yo temblaba de miedo. Le dije que nada, que solo estaba limpiando el pasillo. Él no me creyó. Me zarandeó. Me dijo que la gente curiosa tenía accidentes en esta región. Yo empecé a llorar de terror genuino. El licenciado intervino. Con voz calmada, pero firme, le dijo al hombre de negro que me soltara. El hombre obedeció, de mala gana. El licenciado se levantó de su escritorio y se acercó a mí. Me miró a los ojos y me preguntó directamente si había escuchado algo de la conversación. Le dije la verdad. Le dije que había escuchado fragmentos, pero que no entendía de qué hablaban, que yo solo era una empleada vieja, que no sabía nada de política ni de negocios. Él estudió mi cara por largo rato. Luego asintió. Le dijo al hombre de negro que yo era de confianza, que llevaba meses trabajando en el rancho, que nunca había dado problemas. El hombre no parecía convencido, pero no discutió con el licenciado. Me ordenaron salir y olvidar todo lo que había visto y escuchado. Esa noche no dormí nada. Estaba aterrada. Por primera vez, desde que empecé a trabajar en el rancho, consideré renunciar, irme antes de que algo terrible pasara. Pero necesitaba el dinero. Mis hijos dependían de mi ayuda. No podía darme el lujo de renunciar a ese salario. Al día siguiente, el licenciado me llamó a su estudio. Yo fui temblando, esperando lo peor. Pero cuando entré, él estaba solo, sentado en su sillón con expresión cansada. Me pidió que me sentara. Yo obedecí. Me dijo que entendía mi miedo, que lamentaba lo que había pasado la noche anterior. Me explicó que el hombre de negro trabajaba en temas de seguridad nacional, cosas delicadas que no podían ser conocidas por nadie. Me dijo que él confiaba en mí, que sabía que yo era buena persona, discreta, leal. Luego me ofreció algo que me sorprendió. Me duplicó el salario. Me dijo que ese aumento era por mi excelente trabajo, pero ambos sabíamos la verdad. Era dinero para comprar mi silencio, para asegurar mi lealtad absoluta, y funcionó. Con ese salario podía ayudar a mis hijos a salir de la pobreza, podía pagar las operaciones que mi nieta necesitaba. Acepté el aumento y con ello acepté implícitamente guardar todos los secretos que descubriera en ese rancho. Esa fue mi decisión. Algunos dirán que fue cobardía, otros que fue pragmatismo. Yo solo sé que elegí la seguridad económica de mi familia sobre la verdad. El 1 de diciembre de 2018 el licenciado tomó posesión como presidente de México. Yo vi la ceremonia por televisión en mi cuarto del rancho. Lo vi hacer el juramento, dar su discurso inaugural hablando de esperanza y cambio. Millones de mexicanos lloraban de emoción creyendo que sus vidas iban a mejorar. Yo también lloré, pero por razones diferentes. Lloré porque sabía cosas que esos millones no sabían. Había visto las reuniones nocturnas, había escuchado conversaciones que no debía escuchar, había sentido el terror del hombre de negro. Sabía que detrás del discurso bonito había una realidad mucho más oscura. Durante los primeros meses de su presidencia, el licenciado pasaba poco tiempo en el rancho. Estaba ocupado en la Ciudad de México con todos los asuntos del nuevo gobierno. Pero cuando venía, siempre llegaba agotado, con más canas en el pelo, con más arrugas en la cara. En febrero de 2019, vino al rancho por una semana completa. Dijo que necesitaba desconectarse del ruido de la capital. Esa semana volvimos a tener nuestras conversaciones nocturnas en la cocina. Él se presentaba alrededor de las 11 de la noche, se tomaba una cerveza o un café y hablaba. Me contó sobre la presión constante, sobre las decisiones imposibles que tenía que tomar cada día. Me habló sobre los militares que querían más poder, sobre los empresarios que amenazaban con irse del país si no les daba privilegios, sobre los gobernadores que conspiraban contra él, sobre la prensa que lo atacaba sin descanso. Me confesó algo que me estremeció. Me dijo que había descubierto que la corrupción en México era mucho peor de lo que imaginaba. No era solo dinero robado o contratos amañados,
Era un sistema completo, una red que involucraba a políticos, empresarios, militares, narcotraficantes, todos trabajando juntos para mantener el control del país. Me dijo que cuando intentó hacer cambios reales, cuando intentó desmantelar ese sistema, recibió amenazas. No amenazas veladas o indirectas, amenazas directas contra su vida, contra su familia. Le dijeron que podía ser presidente, podía dar discursos bonitos, podía hacer teatro para las masas, pero que si intentaba tocar los verdaderos centros de poder, terminaría como otros presidentes que se habían atrevido a desafiar al sistema. Le pregunté si tenía miedo. Él se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo que sí, que tenía miedo constante. Miedo de que lo asesinaran. Miedo de que lastimaran a su familia. Pero más que nada, miedo de decepcionar a los millones que habían confiado en él. Me habló sobre las noches de insomnio, sobre cómo caminaba solo por el jardín intentando encontrar respuestas a problemas que no tenían solución fácil. Me dijo que la política real no era como la gente pensaba. No era cuestión de querer hacer lo correcto y simplemente hacerlo. Era navegar entre poderes oscuros, hacer compromisos terribles, elegir entre opciones malas y opciones peores. Una madrugada de marzo, alrededor de las 3 de la mañana, escuché voces alteradas viniendo del estudio. Me levanté preocupada. Caminé despacio hacia allá y vi luz bajo la puerta. Las voces se escuchaban más claras ahora. Era el licenciado discutiendo con alguien. Reconocí la otra voz. Era el hombre de negro que venía los martes y jueves. Estaban gritando, algo raro porque normalmente hablaban en voz baja. Pegué el oído a la puerta arriesgándome otra vez. El hombre de negro decía que la operación había salido mal, que había testigos, que necesitaban limpieza completa. El licenciado respondía que no, que ya habían ido demasiado lejos, que no podía autorizar más violencia. El hombre de negro le recordó que él no estaba en posición de negarse, que había compromisos previos, que otros también estaban involucrados y esperaban resultados. El licenciado gritó que él era el presidente, que las órdenes las daba él. El hombre de negro se rió. Fue una risa fría, cruel. Le dijo que él era presidente solo porque cierta gente lo permitía, que si esa gente decidía que ya no les servía, sería removido de formas que parecerían naturales. Hubo silencio. Luego escuché sollozos. El licenciado estaba llorando. Decía entre sollozos que nunca imaginó que sería así, que cuando soñaba con ser presidente pensaba que tendría poder real para cambiar las cosas, pero que ahora se daba cuenta de que era solo una marioneta con traje elegante. El hombre de negro le dijo con voz más suave, pero no menos amenazante, que dejara de llorar, que cumpliera con su papel, que diera sus discursos bonitos para las masas y dejara que otros manejaran los asuntos reales del poder. Le recordó que su familia estaba bien gracias a esos arreglos, que era mejor no complicar las cosas. Me alejé de la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Volví a mi cuarto y me encerré. Esa noche no dormí. Las palabras que había escuchado me perseguían. El presidente de México, el hombre más poderoso del país, llorando como niño porque descubría que no tenía poder real. Los días siguientes intenté actuar normal, pero doña Eloísa notó que algo me pasaba. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Ella me miró con esos ojos sabios que tenía y me dijo algo que nunca olvidaré. Carmela, hay cosas en este rancho que es mejor no ver, no escuchar, no saber. Las personas que saben demasiado desaparecen. Su advertencia me aterrorizó aún más. Le pregunté si ella sabía algo. Ella negó rápidamente, demasiado rápido. Me dijo que ella solo hacía su trabajo, limpiaba, cocinaba y se iba a dormir temprano. No hacía preguntas, no escuchaba conversaciones, no veía nada extraño.
esa era la forma de sobrevivir en un lugar como este. Decidí seguir su consejo. Durante los siguientes meses me convertí en empleada modelo. Trabajaba eficientemente, mantenía los ojos bajos, los oídos cerrados. Cuando había reuniones extrañas, yo me retiraba a mi cuarto. Cuando llegaban visitantes sospechosos, yo me hacía invisible. Pero era imposible no notar ciertas cosas. En mayo de 2019 empezaron a llegar al rancho personas que claramente no eran políticos normales. Eran hombres rudos, con tatuajes en los brazos, con cicatrices en las caras, con esa mirada dura de quien ha visto y hecho cosas terribles. Llegaban en camionetas sin placas, siempre de noche, siempre escoltados por el hombre de negro. Se reunían con el licenciado en el estudio. Las reuniones duraban horas. Cuando salían, el licenciado siempre lucía devastado, como si cada reunión le arrancara un pedazo del alma. Una noche, después de una de esas reuniones particularmente larga, lo encontré en el jardín a las 4 de la mañana. Estaba sentado en una banca con la cabeza entre las manos. Me acerqué despacio. Le pregunté si necesitaba algo. Él levantó la cara y vi que había estado llorando. Me pidió que me sentara con él. Yo obedecí. Me dijo que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Que había hecho acuerdos con gente peligrosa para llegar a la presidencia, pensando que una vez ahí podría deshacerse de ellos. Pero ahora descubría que esa gente no se iba. Al contrario, ahora tenían más poder que nunca porque tenían al presidente en su bolsillo. Me habló sobre decisiones que había tenido que tomar, cosas que había tenido que autorizar que lo hacían sentir como criminal. Me dijo que cada noche rezaba pidiendo perdón, pero que al día siguiente tenía que volver a hacer lo mismo porque no tenía opción. Le pregunté por qué no renunciaba entonces, por qué no le decía la verdad al pueblo. Él me miró con ojos llenos de tristeza infinita. Me dijo que si renunciaba, todo lo que había construido se derrumbaría. Los pobres volverían a ser olvidados. Los programas sociales que había creado desaparecerían. Y peor aún, la gente que lo controlaba pondría a alguien todavía más corrupto en su lugar. Me explicó que al menos él intentaba hacer algo bueno dentro de las limitaciones que tenía. Sí, tenía que hacer compromisos terribles, tenía que permitir cosas que lo destruían por dentro, pero también podía dar becas a estudiantes pobres, pensiones a ancianos, apoyos a campesinos. Era mejor eso que nada. Le dije que sonaba como estaba justificando lo injustificable. Él asintió. Me dijo que tenía razón, que probablemente la historia lo juzgaría mal, que tal vez merecía ser juzgado mal, pero que mientras estuviera vivo, intentaría hacer el menor daño posible y el mayor bien posible dentro de su prisión de poder. Esa conversación me cambió la forma de ver al licenciado. Dejó de ser para mí el político todopoderoso. Era solo un hombre viejo atrapado en una red de la que no podía escapar, intentando sobrevivir un día a la vez mientras cargaba culpas que lo estaban matando lentamente. En junio de 2019 pasó algo que me aterrorizó. Doña Eloísa desapareció. Un día estaba trabajando normal y al día siguiente su cuarto estaba vacío. Todas sus cosas habían desaparecido. Le pregunté a los guardias de seguridad qué había pasado. Me dijeron que ella había renunciado, que se había ido a vivir con su familia a Villahermosa. Pero algo no cuadraba. Doña Eloísa nunca mencionó planes de renunciar. Además, era mujer de rutinas, no tomaba decisiones impulsivas. Intenté llamar al número de teléfono que ella me había dado, pero estaba desconectado. Pregunté si alguien tenía información de su familia. Nadie sabía nada. El licenciado notó mi preocupación. Una tarde me llamó a su estudio y me explicó que doña Eloísa había tenido que irse porque había violado las reglas de confidencialidad. Había contado cosas del rancho a personas externas. Por su propia seguridad, había sido reubicada en otro lugar donde no pudiera causar problemas. Le pregunté si estaba bien,
si podía hablar con ella. Él me dijo que era mejor que yo no tuviera contacto con ella, que olvidara que ella existió. Luego me miró fijamente y me dijo: Carmela, tú no cometerás el mismo error que doña Eloísa, ¿verdad? Tú entiendes la importancia del silencio. Asentí aterrada. En ese momento entendí que doña Eloísa probablemente no estaba viviendo tranquila en Villahermosa. Probablemente estaba muerta, eliminada porque sabía demasiado. Y yo estaba en la misma posición. Yo también sabía demasiado. Desde ese día viví con miedo constante. Cada noche antes de dormir me preguntaba si despertaría al día siguiente. Cada vez que escuchaba pasos acercándose a mi cuarto en la madrugada, pensaba que venían por mí. Pero no podía irme. Si intentaba renunciar, terminaría como doña Eloísa. Contrataron una nueva empleada para reemplazar a doña Eloísa. Se llamaba Lupita, tenía unos 40 años, era de Campeche. Era callada, eficiente, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. No parecía empleada doméstica normal. Se movía con precisión militar, observaba todo con atención excesiva. Una noche la encontré revisando mi cuarto cuando pensaba que yo estaba dormida. Me hice la dormida y la observé por la rendija de mis ojos entrecerrados. Revisaba mis cajones, miraba debajo de mi colchón, incluso revisó el interior de mis zapatos. Buscaba algo, o tal vez solo verificaba que yo no tuviera nada comprometedor. Cuando se fue, me levanté temblando. Entendí entonces que Lupita no era realmente empleada de limpieza, era vigilante. Estaba ahí para asegurarse de que yo no hiciera nada peligroso, no hablara con nadie, no guardara evidencias. Era mi carcelera disfrazada de compañera de trabajo. Durante julio y agosto de 2019, el rancho se llenó de actividad extraña. Llegaban camiones grandes en la madrugada. Descargaban cajas que llevaban directamente a una bodega que siempre permanecía cerrada con candado. Nunca pude ver qué había en esas cajas, pero escuché fragmentos de conversaciones entre los guardias. Hablaban sobre mercancía, sobre rutas seguras, sobre entregas al norte. Un guardia nuevo, que claramente no sabía que yo estaba cerca, mencionó algo sobre 200 kilos esta semana. Otro guardia lo calló inmediatamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie hubiera escuchado. Yo fingí no haber oído nada, pero mi mente trabajaba. ¿200 kilos de qué? La respuesta obvia era aterradora. El rancho del presidente de México estaba siendo usado como punto de transferencia de drogas. Eso explicaba las reuniones con hombres que claramente eran del narco. Eso explicaba el hombre de negro. Eso explicaba todo. En septiembre, el licenciado pasó 2 semanas completas en el rancho. Lucía enfermo, pálido, más delgado. Los médicos venían a visitarlo regularmente. Le escuché decirle a uno de los doctores que no podía dormir más de 2 horas por noche, que tenía pesadillas constantes, que sentía presión en el pecho todo el tiempo. El doctor le recetó pastillas para la ansiedad, para dormir, para la presión. El licenciado las tomaba todas, pero no parecían ayudar mucho. Una tarde lo encontré en su estudio rodeado de botellas de pastillas. Tenía expresión perdida, como si estuviera considerando tomar todas esas pastillas de una vez y terminar con todo. Me acerqué despacio. Le quité las pastillas de las manos suavemente. Él me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que estaba cansado, tan cansado de cargar con todo esto. Me preguntó si yo creía que Dios perdonaba a hombres como él, hombres que hacían cosas terribles justificándolas con buenas intenciones. Le dije que no era quien para juzgarlo, que solo Dios sabía lo que había en su corazón. Él lloró en mis brazos como niño, este hombre que comandaba ejércitos, que tomaba decisiones que afectaban a millones, lloraba desconsoladamente en los brazos de su empleada doméstica porque no tenía a nadie más con quien ser vulnerable. Durante octubre de 2019 las cosas empeoraron. El licenciado recibió noticias que lo devastaron.
Hubo una masacre en un pueblo de Guerrero. 19 personas ejecutadas, incluyendo mujeres y niños. La prensa culpaba al narco, pero yo escuché una conversación telefónica que el licenciado tuvo esa noche. Estaba gritando por teléfono, diciendo que él nunca había autorizado eso, que le habían prometido que no habría víctimas civiles, que esto se había salido de control. La voz del otro lado, que escuché porque tenía el altavoz activado sin darse cuenta, le decía fríamente que eso era el costo de hacer negocios, que no fuera ingenuo. El licenciado aventó el teléfono contra la pared. Se derrumbó en el piso de su estudio sollozando. Repetía una y otra vez: 19 personas, 6 niños, por mi culpa, todo por mi culpa. Yo quería consolarlo, pero no sabía cómo. ¿Cómo consuelas a alguien que tiene razón en sentirse culpable? Esa noche caminó por el jardín hasta el amanecer. Lo observé desde mi ventana. Su silueta bajo la luna parecía la de un fantasma, de alguien que ya había muerto por dentro, pero su cuerpo seguía moviéndose por pura inercia. Al día siguiente, dio una conferencia de prensa. Lo vi por televisión. Hablaba con su tono calmado de siempre sobre cómo su gobierno estaba combatiendo la violencia con programas sociales, con abrazos no balazos. La gente en las redes sociales se burlaba de él, lo llamaban ingenuo, cobarde. Si supieran la verdad, si supieran que el hombre que hablaba de abrazos había autorizado operaciones que terminaron en masacres. En noviembre llegó al rancho una mujer que nunca había visto antes. Era de unos 60 años, elegante, con el porte de alguien acostumbrado al poder. Llegó en helicóptero, algo que nunca había pasado. Los guardias la trataban con respeto casi temeroso. Se reunió con el licenciado durante toda una tarde. Yo serví café 2 veces durante la reunión. La mujer hablaba con voz autoritaria. Le decía al licenciado que estaba decepcionada con su desempeño, que había sido demasiado blando con ciertos gobernadores, que necesitaba tomar decisiones más duras. El licenciado intentaba defenderse, explicar sus razones, pero ella lo interrumpía constantemente. Le recordaba que él estaba donde estaba gracias a la organización, que nunca debía olvidar eso. Le decía que había otros esperando su oportunidad, que él era reemplazable. Cuando ella se fue, el licenciado se quedó sentado en su estudio en silencio total durante horas. No comió, no tomó agua, solo miraba al vacío. Cerca de la medianoche fui a verificar que estuviera bien. Seguía sentado en la misma posición. Me acerqué y le toqué el hombro suavemente. Él pareció despertar de un trance. Me miró y me preguntó: «Carmela, ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento vendí mi alma?» No supe qué responder. Él continuó hablando como si yo no estuviera ahí. Dijo que de joven había sido idealista, que genuinamente quería ayudar a los pobres, cambiar México. Pero para tener poder necesitaba dinero. Para tener dinero necesitaba aliados. Y los únicos aliados dispuestos a financiar sus campañas eran gente peligrosa que esperaba favores después. Me contó que al principio pensó que podía manejarlos, que una vez en el poder podría deshacerse de ellos. Pero cada favor que les hacía lo hundía más profundo. Cada compromiso moral lo ataba más fuerte a ellos. Ahora estaba tan profundo que no había salida. Le pregunté si había considerado revelar todo públicamente, hacer una confesión nacional. Él se rió amargamente. Me dijo que si hacía eso, en 24 horas estaría muerto junto con toda su familia. Además, la gente no le creería. Pensarían que estaba loco o que era un montaje de sus enemigos. En diciembre de 2019, algo extraño sucedió. Empezaron a llegar doctores extranjeros al rancho. Hablaban en inglés y otro idioma que después supe era chino. Traían equipos médicos sofisticados, computadoras, maletas selladas. Se instalaron en una sección del rancho que fue declarada área restringida. Lupita, mi vigilante disfrazada de empleada, me advirtió que bajo ninguna circunstancia me acercara a esa zona.
Las órdenes eran claras. Cualquier empleado que violara esa restricción sería inmediatamente removido. Ya sabía yo lo que removido significaba en este lugar. Durante 2 semanas esos doctores trabajaron en el área restringida. Llegaban camionetas refrigeradas en la madrugada, descargaban contenedores que parecían usarse para transportar órganos. Mi mente no quería ir donde naturalmente iba con esa información, pero era imposible ignorarlo. Una madrugada escuché gritos. Eran gritos de agonía, de alguien en dolor terrible. Venían del área restringida. Duraron aproximadamente 1 hora. Luego silencio. Al día siguiente una de las camionetas refrigeradas salió del rancho con los contenedores llenos de algo. Intenté no pensar en eso. Me repetía que tal vez era un hospital temporal, que tal vez estaban tratando pacientes que necesitaban privacidad, pero en el fondo sabía que era algo mucho peor. El rancho del presidente se estaba usando para tráfico de órganos. El licenciado no estuvo presente durante esas 2 semanas. Había viajado a la Ciudad de México para eventos oficiales. Cuando regresó en enero de 2020, le pregunté directamente sobre los doctores extranjeros. Él palideció. Me preguntó qué había visto exactamente. Le conté todo: los doctores, los equipos, las camionetas, los gritos. Él cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. Después de un largo silencio, me dijo que eso había sido operación autorizada por gente por encima de él. Me explicó que había redes internacionales de tráfico de órganos que usaban México como centro de operaciones. Me dijo que él había intentado detenerlo, pero le recordaron que su familia podía tener accidentes si no cooperaba. Le dijeron que el rancho se usaría solo ocasionalmente, que sería discreto, que él ni siquiera tenía que estar presente. Solo necesitaban el lugar y su protección política. Le dije que eso era monstruoso, que estábamos hablando de matar personas para vender sus órganos. Él empezó a llorar otra vez. Me dijo que lo sabía, que cada noche rezaba por el perdón de esas víctimas, pero que no tenía poder para detenerlo. Era solo una pieza más en una máquina enorme que lo usaba como escudo. En febrero de 2020 llegó la pandemia de COVID-19. Al principio parecía algo lejano, un problema de China y Europa. Pero para marzo ya estaba claro que México sería golpeado duramente. El licenciado pasó mucho tiempo en el rancho durante esos primeros meses de la pandemia, organizando la respuesta del gobierno desde ahí. Vi cómo las reuniones cambiaron de tema. Ya no hablaban solo de política y negocios oscuros. Ahora hablaban sobre hospitales colapsados, sobre escasez de medicinas, sobre cómo manejar la crisis sin causar pánico. Pero también escuché conversaciones que me helaron la sangre. Una noche de abril, el hombre de negro llegó con otros 3 hombres de traje. Se reunieron con el licenciado durante horas. Yo estaba limpiando el pasillo cerca cuando escuché fragmentos. Hablaban sobre oportunidades que la pandemia presentaba, sobre cómo la crisis permitiría mover recursos sin supervisión, cómo podrían culpar al virus de muertes que en realidad tenían otras causas. Uno de los hombres mencionó algo sobre contratos millonarios para equipo médico, sobre cómo podían inflar precios y dividir las ganancias. Otro habló sobre usar la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar a personas problemáticas, diciendo que murieron de COVID cuando en realidad serían ejecutadas. El licenciado intentó objetar, decía, que no podían aprovechar una tragedia nacional para enriquecerse. Los hombres se rieron. Le recordaron que él había llegado donde estaba, gracias a aprovechar tragedias. Le dijeron que dejara la hipocresía, que firmara los contratos y se callara. Durante mayo y junio de 2020, México vivió lo peor de la pandemia. Cientos de personas morían cada día. Los hospitales no tenían espacio. Familias enteras eran destruidas, y yo sabía que detrás de las cifras oficiales había otra realidad. Sabía que algunos de esos muertos no habían muerto de COVID, sino de balas, pero sus cuerpos se registraban como víctimas del virus.
El licenciado se hundió en depresión profunda durante esos meses. Apenas comía. Tomaba pastillas para dormir en cantidades peligrosas. Sus conferencias matutinas, que transmitía por televisión todos los días, eran ejercicios de actuación donde fingía tener control de la situación, cuando en realidad todo se le estaba saliendo de las manos. Una madrugada de julio lo encontré en el jardín otra vez. Estaba sentado en el piso, recargado contra un árbol, con una botella de mezcal medio vacía. Estaba borracho, algo que nunca lo había visto antes. Me vio acercarme y levantó la botella como en brindis. Me dijo entre palabras arrastradas que estábamos en el infierno, que México siempre había sido el infierno, pero que ahora era obvio para todos. Me dijo que él era el diablo gobernando el infierno, que cada decisión que tomaba mandaba más almas al sufrimiento. Le pregunté por qué no renunciaba entonces. Se rió sin humor. Me explicó que la renuncia no era opción. Si renunciaba, lo matarían para asegurar su silencio. Su familia también sería eliminada. Además, quien llegara después sería peor. Al menos él todavía intentaba hacer algo de bien entre tanto mal. Al menos los programas sociales seguían funcionando. Las becas seguían llegando a estudiantes pobres. Las pensiones seguían pagándose. Le dije que sonaba como si estuviera tratando de comprar el perdón divino con programas sociales mientras autorizaba atrocidades. Él asintió. Me dijo que probablemente tenía razón, que probablemente Dios no lo perdonaría, que probablemente merecía arder en el infierno por toda la eternidad. Esa noche lo ayudé a llegar a su cuarto. Estaba tan borracho que apenas podía caminar. Lo acosté en su cama y le quité los zapatos. Antes de que se quedara dormido, me agarró la mano y me dijo: Carmela, cuando yo muera, por favor cuéntale al mundo la verdad. Que sepan que no fui el monstruo que la historia dirá que fui. O tal vez sí fui un monstruo, pero no por elección. Fui un monstruo por necesidad. En agosto de 2020 pasó algo que confirmó mis peores sospechas. Llegó al rancho un convoy de 5 camionetas blindadas. Bajaron 15 hombres armados hasta los dientes. Parecían militares, pero no llevaban insignias oficiales. Traían con ellos a 3 personas con bolsas en la cabeza y manos atadas. Los metieron al área restringida donde habían estado los doctores meses antes. Escuché gritos, sonidos de golpes, súplicas de piedad. Duró toda la noche. Yo me escondí en mi cuarto temblando, rezando para que no vinieran por mí. Lupita apareció en mi puerta y me dijo con voz amenazante que mejor me pusiera audífonos y escuchara música fuerte, que esto no era asunto mío. A la mañana siguiente los hombres se fueron. Las 3 personas que habían traído no salieron. Solo sacaron 3 bolsas negras grandes que cargaron en una de las camionetas. No necesitaba ser detective para saber qué había en esas bolsas. El rancho del presidente se había usado como centro de tortura y ejecución. Cuando el licenciado regresó 2 días después, lo confronté. Le dije que no podía seguir trabajando en un lugar donde asesinaban gente, que yo entendía que él estaba atrapado, pero que yo no tenía por qué ser cómplice de asesinatos. Él me escuchó en silencio. Luego me explicó la situación con frialdad que nunca le había escuchado. Me dijo que esas 3 personas eran informantes que habían traicionado a la organización. Si no los ejecutaban ahí, los habrían ejecutado en otro lugar de forma más pública, causando más problemas. Al menos aquí fue discreto. Le grité que estaba justificando asesinato. Él me gritó de vuelta que yo no entendía nada, que vivía en mundo de fantasía, donde todo era blanco o negro. Me dijo que en el mundo real, en el mundo del poder, solo había grises oscuros. Me recordó que yo comía gracias al dinero manchado de sangre que él me pagaba. Esas palabras me dolieron porque tenía razón. Yo era cómplice. Cada día que seguía trabajando ahí, cada vez que aceptaba mi salario, me convertía en parte de todo esto. Intenté renunciar en ese momento.
Le dije que me iba, que prefería volver a vender tamales que seguir en este infierno. Él me detuvo. Me agarró del brazo con fuerza que me asustó. Me dijo con voz que no. Admitía discusión que yo no me iba a ningún lado. Me recordó que sabía demasiado. Si me iba, sería riesgo de seguridad. Me dijo que la única forma de salir de este rancho era en una bolsa igual a las que había visto sacar esa mañana, o quedarme callada y seguir trabajando. Lloré de impotencia y terror. Me di cuenta en ese momento de que era prisionera. No tenía cadenas visibles, seguía recibiendo mi salario, podía moverme libremente dentro del rancho, pero no podía irme. Era prisionera de los secretos que conocía. El licenciado soltó mi brazo y su expresión cambió. Volvió a ser el hombre vulnerable de antes. Me pidió perdón por haberme asustado. Me explicó que no quería lastimarme, que yo era de las pocas personas genuinas en su vida, pero que tenía que entender la gravedad de la situación. Me rogó que siguiera trabajando, que siguiera siendo su confidente, que siguiera guardando los secretos. Me ofreció más dinero, me duplicó el salario otra vez. Me prometió que cuando su sexenio terminara en 2024, yo podría irme con suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Solo necesitaba aguantar 4 años más. 4 años de silencio y después libertad con seguridad económica. Acepté porque no tenía opción real. Los siguientes meses viví en estado constante de ansiedad. Cada noche me acostaba preguntándome si despertaría. Cada vez que llegaban visitas extrañas al rancho, me escondía en mi cuarto. Desarrollé insomnio crónico. Perdí peso. Mi cabello empezó a caerse del estrés. En octubre de 2020, el licenciado me contó algo que explicaba mucho. Me dijo que antes de ser presidente, había hecho pacto con 3 organizaciones criminales principales. Ellas financiarían sus campañas, movilizarían votantes, eliminarían oposición problemática. A cambio, cuando llegara al poder, les daría protección total. Me explicó que no podía combatir al narco porque él mismo estaba en el narco. Su estrategia de abrazos no balazos no era ingenuidad como pensaba la gente. Era cumplimiento de su pacto. No podía atacar a quienes lo habían puesto en el poder. Solo podía fingir que su estrategia pacifista funcionaría eventualmente. Le pregunté cómo podía vivir con esa contradicción. Él me dijo que se repetía constantemente que el fin justificaba los medios, que sí, había hecho pactos con diablos, pero eso le permitía ayudar a millones de pobres con programas sociales, que era mejor presidente corrupto que ayudaba a pobres que presidente honesto que los ignoraba. Durante 2021, las visitas del hombre de negro se hicieron más frecuentes. Llegaba casi todas las semanas ahora. Las reuniones eran cada vez más tensas. Yo escuchaba fragmentos cuando limpiaba cerca del estudio. Hablaban sobre territorios en disputa, sobre rutas que habían sido comprometidas, sobre necesidad de eliminar competencia. Un día escuché al hombre de negro decir que necesitaban limpiar Guanajuato, que había demasiados grupos independientes causando problemas. El licenciado preguntó qué significaba limpiar. El hombre de negro lo dijo casualmente: eliminar a todos los líderes de grupos rivales y sus familias. Estaba hablando de masacres. El licenciado objetó débilmente, diciendo que eso causaría demasiada atención mediática. El hombre de negro se rió. Le dijo que la prensa ya estaba controlada, que las masacres se reportarían como conflictos entre cárteles, que nadie sospecharía participación del gobierno. Le recordó que él había autorizado operaciones similares antes. En las semanas siguientes, las noticias reportaron varias masacres en Guanajuato. Decenas de personas ejecutadas. La prensa lo presentó como guerra entre cárteles. Nadie imaginaba que había sido ordenado desde la presidencia como parte de consolidación territorial. Yo lo sabía. Yo había escuchado planear esas muertes. El peso de ese conocimiento me estaba destruyendo. Empecé a tener pesadillas donde los muertos venían a reclamarme.
Soñaba con las bolsas negras que habían sacado del rancho. Soñaba con los gritos que había escuchado del área restringida. Me despertaba gritando. El licenciado notó mi deterioro. Me mandó con un doctor que vino al rancho. El doctor me recetó ansiolíticos y antidepresivos. Me dijo que estaba sufriendo estrés postraumático. No le pude decir la causa real de mi trauma porque el doctor trabajaba para el licenciado. Solo le dije que era la edad, la soledad, el cansancio. En diciembre de 2021, el licenciado me llamó a su estudio. Tenía expresión seria. Me dijo que necesitaba pedirme un favor grande. Me explicó que su hijo mayor estaba teniendo problemas. Había descubierto cosas sobre los negocios de su padre. Estaba amenazando con revelar todo públicamente si no dejaba de hacer tratos con criminales. El licenciado estaba desesperado. Me dijo que amaba a su hijo, pero que el muchacho no entendía que si revelaba esa información, toda la familia sería ejecutada. Necesitaba convencer a su hijo de guardar silencio. Me pidió que hablara con él, que como madre tal vez podría hacerlo entender mejor que él. Conocí al hijo del licenciado cuando vino al rancho en enero de 2022. Era hombre de unos 40 años, idealista, con esa indignación moral que solo los que no han vivido en el mundo real pueden tener. Me senté con él en el jardín y hablamos durante horas. Le conté todo. Le expliqué cómo su padre estaba atrapado, cómo había hecho pactos terribles creyendo que podría deshacerse de ellos después. Le expliqué que si revelaba la verdad, no solo mataría a su padre, sino a toda su familia, incluyéndolo a él. Le supliqué que guardara silencio, que dejara que el sexenio terminara en paz. El hijo lloró. Me dijo que toda su vida había admirado a su padre, que lo había visto como héroe de los pobres. Descubrir que era criminal lo había destrozado, pero entendía que revelar la verdad causaría más daño que... Bien. Prometió guardar silencio hasta que su padre dejara la presidencia. Después de eso, haría lo que considerara correcto. Durante 2022 y 2023, la situación en el rancho se volvió cada vez más oscura. Las reuniones con criminales eran casi semanales. El área restringida se usaba regularmente para interrogatorios que terminaban en ejecuciones. Yo había dejado de contar cuántas bolsas negras sacaban del rancho. Había dejado de llorar por cada grito que escuchaba en la madrugada. Me había vuelto insensible por necesidad. Era la única forma de sobrevivir mentalmente. El licenciado también parecía cada vez más desconectado de la realidad. Sus discursos públicos eran cada vez más erráticos. A veces parecía creer sus propias mentiras, convencido genuinamente de que estaba transformando México, cuando en realidad solo administraba el caos. En marzo de 2023 tuve un colapso nervioso. Estaba limpiando cuando de repente empecé a gritar sin control. Lupita me encontró tirada, en el piso, temblando, gritando que los muertos venían por mí. Me llevaron con el doctor que me sedó fuertemente. Estuve 3 días en cama sin poder levantarme. Cuando finalmente desperté, el licenciado estaba sentado junto a mi cama. Tenía expresión de preocupación genuina. Me tomó la mano y me dijo que lo sentía mucho, que nunca quiso que yo sufriera así. Me dijo que faltaba poco más de 1 año para que terminara su sexenio. Me rogó que aguantara solo un poco más. Le pregunté qué pasaría cuando dejara de ser presidente. Él me explicó su plan. Tenía arreglos con el próximo presidente. Tendría inmunidad completa. Se retiraría a este rancho y viviría sus últimos años en paz. Me prometió que cuando eso pasara, el rancho dejaría de usarse para actividades criminales. Volvería a ser solo un rancho normal. No le creí. Sabía que la gente que lo controlaba no lo dejaría simplemente retirarse. Sabían demasiado sobre él y él sabía demasiado sobre ellos. Era relación mutuamente destructiva que solo podía terminar con la muerte de uno de los dos lados. En julio de 2023, mi salud empeoró significativamente.
el doctor diagnosticó cáncer de pulmón avanzado. Irónico, considerando que nunca fumé en mi vida. El estrés crónico había destruido mi sistema inmunológico. Me dieron 6 meses a 1 año de vida con tratamiento, tal vez 3 meses sin él. El licenciado insistió en pagar todos mis tratamientos. Me envió a los mejores hospitales privados en Ciudad de México. Pero yo sabía que ningún tratamiento podía curar el cáncer causado por cargar secretos que pesan más que montañas. Mi cuerpo simplemente se había rendido bajo el peso de todo lo que sabía. Decidí rechazar el tratamiento agresivo. Acepté solo cuidados paliativos para el dolor. Quería morir con dignidad, no conectada a máquinas en algún hospital. El licenciado respetó mi decisión. Me permitió quedarme en el rancho con enfermera que venía diariamente a administrar morfina. Durante mis últimos meses, el licenciado pasaba horas sentado junto a mi cama hablando. Me confesó cosas que nunca le había contado a nadie. Me habló sobre cada decisión terrible que había tomado, sobre cada vida que había sacrificado en su camino al poder. Me pidió perdón por haberme involucrado en todo esto. Le dije que no tenía nada que perdonarle. Yo había tomado mis propias decisiones. Había elegido quedarme por dinero, por miedo, por cobardía. Era tan culpable como él de todo lo que había pasado en este rancho. Éramos 2 almas condenadas compartiendo el infierno que habíamos ayudado a crear. En octubre de 2023, un mes antes de que terminara su sexenio, el licenciado me contó su último secreto. Me dijo que había grabado todo. Durante 6 años había grabado cada reunión, cada conversación con los criminales, cada orden que le habían dado. Tenía evidencia de todo guardada en lugar seguro. Le pregunté por qué había hecho eso. Me explicó que era su seguro de vida. Si intentaban eliminarlo después de dejar la presidencia, esas grabaciones se harían públicas automáticamente. Era su forma de garantizar que lo dejaran vivir en paz sus últimos años. Era la única carta que le quedaba para jugar. Le dije que eso era peligroso, que si descubrían que tenía esas grabaciones, lo matarían antes. Él sonrió tristemente. Me dijo que ya había arreglado que si le pasaba algo sospechoso, las grabaciones se publicarían en todos los medios internacionales simultáneamente. Era destrucción mutuamente asegurada, la única estrategia que funcionaba con gente sin escrúpulos. El 1 de diciembre de 2023, el licenciado dejó la presidencia. Hubo ceremonia de transición. Vi por televisión cómo entregaba la banda presidencial a su sucesora. Lucía aliviado, como si le quitaran cadenas invisibles. Ese mismo día regresó al rancho para quedarse permanentemente. Me dijo que había cumplido. Había sobrevivido, Nesty, años. Ahora podría vivir en paz lo que le quedara de vida. Yo le dije que esperaba que tuviera razón, pero que dudaba que la paz fuera posible para hombres como él. Los fantasmas de los muertos no perdonan tan fácilmente. Durante diciembre mi salud se deterioró rápidamente. Los doctores dijeron que me quedaban semanas, tal vez días. El dolor era constante a pesar de la morfina, pero había algo que necesitaba hacer antes de morir. Necesitaba contar esta historia. Le dije al licenciado que quería grabar todo, dejar testimonio de lo que había visto en este rancho durante 6 años. Él se puso pálido. Me rogó que no lo hiciera, que eso nos pondría en peligro a ambos. Le dije que yo ya estaba muriendo, que no tenía nada que perder, y que él había grabado todo de todos modos, así que ya estaba comprometido. Después de largo debate, aceptó con una condición. Mi testimonio solo se publicaría después de su muerte. No quería arriesgar a su familia mientras viviera. Yo acepté ese trato. Grabé todo en videos que dejé con instrucciones específicas de publicarse solo cuando ambos estuviéramos muertos. Ahora estoy aquí, en enero de 2025, en mi lecho de muerte. Los doctores dicen que me quedan horas, tal vez un día. El licenciado viene a visitarme cada mañana. Se sienta junto a mi cama y me lee poesía.
Es extraño, este hombre que ordenó tantas muertes tiene alma de poeta. Lee a Neruda, a Paz, a Sabines. Sus poetas favoritos hablan sobre soledad, sobre culpa, sobre muerte. Ayer me leyó un poema de Jaime Sabines que decía: los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Cuando terminó de leer, me dijo que ese poema describía su relación con México, que él amaba a México con amor desesperado, pero que ese amor lo había obligado a irse a hacer cosas terribles, que su amor por los pobres lo había llevado a pactar con el diablo. Le dije que eso era justificación conveniente, que todos los dictadores, todos los criminales, justifican sus actos diciendo que lo hicieron por amor al pueblo. Me miró con ojos cansados y asintió. Me dijo que probablemente tenía razón, que tal vez al final solo fue un hombre ambicioso que se convenció a sí mismo de que sus crímenes servían propósito noble. Hablamos sobre qué pasará cuando esta historia se publique. Él sabe que destruirá su legado. Los millones que lo adoraron se sentirán traicionados. Los programas sociales que creó serán recordados como pantalla para ocultar corrupción. Su nombre será sinónimo de hipocresía, de traición a los ideales que predicó. Le pregunté si le importaba. Me dijo que sí, que le dolía pensar que la historia lo juzgaría como monstruo. Pero también me dijo que tal vez era justo. Tal vez los monstruos merecen ser recordados como tales, sin importar sus buenas intenciones. Tal vez la verdad, por dolorosa que sea, es más importante que proteger legados falsos. Me habló sobre sus planes para después. Dice que cuando yo muera, él vivirá aquí en el rancho completamente solo. Ya despidió a todos los empleados excepto un guardia de seguridad. No quiere testigos de sus últimos años. Quiere soledad para hacer las paces con sus fantasmas. Me contó que todas las noches ve a los muertos en sus sueños. Las 19 personas de Guerrero, las víctimas del área restringida, los informantes ejecutados, todos vienen a reclamarle. Él les pide perdón en sus sueños, pero ellos no perdonan. Solo lo miran con ojos acusadores. Le pregunté si creía en Dios. Me dijo que quiere creer, que reza todas las noches, pero que duda que Dios escuche oraciones de hombres manchados de tanta sangre. Me dijo que si hay infierno, él sabe exactamente dónde va a terminar, y que probablemente lo merece. Hoy en la mañana me trajo un regalo. Era un libro viejo, gastado, lleno de anotaciones en los márgenes. Me dijo que era su diario personal de los 6 años de presidencia. Me pidió que lo incluyera en mi testimonio, que el mundo conociera no solo los hechos, sino también sus pensamientos, sus justificaciones, su dolor. Leí algunas páginas. Son devastadoras. Entradas donde describía el momento exacto en que autorizó operaciones que sabía terminarían en muertes de inocentes. Entradas donde luchaba consigo mismo sobre si renunciar o seguir adelante. Entradas donde admitía que había perdido el control, que era prisionero del sistema que había ayudado a crear. Una entrada de marzo de 2021 decía: hoy autoricé la operación en Guanajuato. Sé que morirán familias completas. Sé que incluirá niños. El hombre de negro me aseguró que es necesario para consolidar el territorio. ¿Cuándo me convertí en alguien que sacrifica niños por territorio? ¿Cómo llegué aquí? No reconozco al hombre en el que me he convertido. Otra entrada de julio de 2022. Las encuestas muestran que 60% del país me aprueba, me aman, creen que soy su salvador. Si supieran la verdad, si conocieran los pactos que hice, las vidas que sacrifiqué, me odiarían más de lo que jamás odiaron a cualquier presidente. Vivo en casa de cristal construida sobre montaña de cadáveres. Le dije que estas entradas eran confesión completa, que con esto y mi testimonio, cuando se publicaran, no habría forma de negar nada. Él asintió calmadamente. Me dijo que estaba en paz con eso, que había vivido mintiendo 6 años
que al menos moriría habiendo dicho la verdad. Anoche tuve conversación final con él. Le pregunté si haría algo diferente si pudiera regresar el tiempo. Pensó largo rato antes de responder. Me dijo que sí, que nunca habría aceptado dinero de criminales para financiar sus campañas, que habría preferido perder elecciones honestamente que ganar vendiendo su alma. Pero luego se corrigió. Me dijo que probablemente está mintiendo a sí mismo, que en el momento, con la presión de querer ganar, con el deseo de poder ayudar a los pobres, probablemente tomaría las mismas decisiones otra vez. Que esa es la tragedia de hombres como él, que saben lo correcto pero eligen lo incorrecto porque el fin les parece justificar los medios. Me habló sobre su mayor arrepentimiento. No era ninguna de las muertes que había autorizado, aunque esas lo atormentaban. Su mayor arrepentimiento era haber traicionado la confianza de millones. Me dijo que la gente pobre de México había puesto su fe en él, había creído que finalmente tenían alguien que los representaba genuinamente. Y él había usado esa fe para proteger sus propios intereses y los de criminales. Le dije que al menos los programas sociales habían ayudado a millones, que las becas, las pensiones, los apoyos, todo eso era real y había cambiado vidas. Él negó con la cabeza. Me dijo que sí, había ayudado a algunos, pero que el costo había sido demasiado alto, que por cada familia que recibió beca, otra familia perdió un hijo en la violencia que él permitió crecer. Hablamos sobre qué pasará con México después de que esta verdad salga. Él cree que habrá caos temporalmente. Protestas, demandas de justicia, posiblemente violencia. Pero también cree que eventualmente el país sanará. Que la verdad, por dolorosa que sea, es necesaria para que México deje de repetir los mismos errores. Estoy escribiendo estas últimas palabras con manos temblorosas. La morfina ya casi no controla el dolor. Los doctores dicen que es cuestión de horas. El licenciado está sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Ambos sabemos que esta es nuestra despedida. Le pregunté qué hará cuando yo me vaya. Me dijo que se quedará solo en este rancho hasta que su corazón deje de latir. Que dedicará sus últimos años a rezar por perdón que probablemente nunca llegará. Que escribirá cartas de disculpa a familias de víctimas que nunca enviará, porque no hay palabras que puedan reparar lo irreparable. Me contó que ya hizo arreglos para que, cuando él muera, este rancho sea donado para convertirse en centro de memoria. Quiere que se preserve exactamente como está, incluyendo el área restringida donde torturaron y mataron a tanta gente. Quiere que sea museo del horror, recordatorio de lo que pasa cuando el poder se corrompe completamente. Le dije que eso era lo mínimo que podía hacer, que los muertos merecían ser recordados, que sus historias merecían ser contadas. Él lloró. Me dijo que cada nombre, cada vida que se perdió por su culpa, está grabado en su memoria, que nunca olvidará a ninguno de ellos. Hablamos sobre el futuro de México. Él cree que el país eventualmente encontrará su camino, que tal vez tomará generaciones, tal vez décadas de dolor, pero que eventualmente la verdad prevalecerá. Que mi testimonio y su diario servirán como advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de pactar con el mal, sin importar cuán nobles parezcan las razones. Le pregunté si tenía miedo de morir. Me dijo que sí, que tiene terror de lo que pueda encontrar del otro lado, que si hay juicio divino, él sabe exactamente cuál será el veredicto. Pero también me dijo que en cierta forma la muerte será alivio, liberación del peso insoportable de la culpa que ha cargado durante años. Me pidió que cuando esta historia se publique, le diga al mundo que él no fue completamente monstruo, que hubo momentos de genuina bondad, de verdadero deseo de ayudar, que los programas sociales no fueron solo pantalla, que genuinamente quiso mejorar vidas de los pobres, que el hecho de que fallara, de que se corrompiera, de que terminara siendo lo que juró destruir, fue su tragedia personal. Le dije
que contaría toda la verdad, tanto lo bueno como lo malo. Que la gente merecía conocer al hombre completo, no solo al político corrupto ni solo al benefactor de pobres. Merecían conocer la complejidad, las contradicciones, la humanidad rota detrás del poder. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, pienso en todo lo que vi en este rancho durante casi 7 años. Pienso en las conversaciones nocturnas, en los gritos que escuché, en las bolsas negras que sacaron, en el hombre que caminaba solo por el jardín a las 3 de la mañana cargando el peso del mundo. Pienso en cómo llegué aquí siendo mujer simple que solo quería trabajar honestamente para ayudar a su familia. Nunca imaginé que terminaría siendo testigo de los secretos más oscuros del poder en México. Nunca imaginé que cargaría este conocimiento terrible hasta mi lecho de muerte. Pero ahora, al final, siento que tiene propósito. Mi vida, mi sufrimiento, mi complicidad en todo esto, todo servirá para revelar la verdad, para que México entienda que detrás de los discursos bonitos, detrás de las promesas de transformación, había una realidad mucho más oscura. Quiero que quien vea este testimonio entienda algo importante. El licenciado no fue excepción, fue la regla. Todos los presidentes de México, tal vez todos los líderes del mundo, hacen pactos terribles para llegar al poder. La diferencia es que la mayoría lleva sus secretos a la tumba. Él y yo decidimos que la verdad era más importante que proteger legados falsos. No cuento esta historia para destruir a un hombre. Lo cuento para destruir la ilusión de que el poder puede ser puro, de que los líderes son héroes sin manchas. Cuento esta historia para que entiendan que detrás de cada presidente hay un ser humano con debilidades, con miedos, capaz de hacer cosas terribles cuando se siente acorralado. El licenciado me dijo hace unos momentos que me agradece, que al contar esta historia estoy liberándolo, que ha vivido prisionero de sus secretos durante años y que finalmente la verdad lo hará libre, aunque sea después de muerto. Le dije que espero que tenga razón, que espero que tanto él como yo encontremos paz del otro lado. Mi nombre es Carmela Sánchez. Tengo 71 años y me quedan minutos de vida. Trabajé en el rancho de AMLO durante casi 7 años. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Guardé secretos que ninguna persona debería cargar. Fui cómplice de atrocidades que me perseguirán hasta mi último aliento, pero al final elegí la verdad sobre el silencio. Elegí la luz sobre la oscuridad. Elegí contar lo que vi, sin importar las consecuencias, porque creo que México merece saber. Los muertos merecen ser recordados, y la verdad, por terrible que sea, siempre es mejor que la mentira. Si están viendo esto, significa que tanto el licenciado como yo ya hemos muerto. Significa que finalmente podemos descansar. Significa que los secretos del rancho ya no son secretos. Ahora son historia. Ahora son advertencia. Ahora son lección para futuras generaciones sobre el precio del poder y el costo de la ambición. Que Dios nos perdone a ambos por lo que hicimos y lo que permitimos. Que las víctimas encuentren paz sabiendo que su verdad finalmente se conoce y que México aprenda de nuestros errores para nunca repetir esta tragedia. Esta es mi confesión final. Esta es mi verdad. Esta es la historia que el mundo necesitaba escuchar sobre el hombre detrás del poder, sobre los secretos del rancho, sobre lo que realmente pasó durante esos 6 años. Descanse en paz, licenciado, y que México encuentre el camino hacia la verdad y la justicia que ambos traicionamos. Adiós.